Hola chichis, por fin vamos a hablar del eclipse de Sol en Aries que sucede el 8 de abril en el grado 19 de Aries. Vamos a hablar largo y tendido de este eclipse que es uno de los más potentes del año, pero antes recordar también que los eclipses son sencillamente lunaciones, son lunas nuevas o lunas llenas y que cada año tenemos al menos cuatro eclipses. Entonces, son eventos astrológicos relativamente frecuentes y por tanto perfectamente gestionables, con lo que no cabría esperar que nuestra vida cambiara de la noche a la mañana el día del eclipse, ni mucho menos. Esto lo digo también para bajar un poco los humos, porque parece que, bueno, sí, este es un eclipse potente, es importante, pero vamos a vivirlo pues con normalidad, como hemos vivido ya otros tránsitos astrológicos igualmente potentes, ¿no? Los eclipses no nos afectan a todas las personas del mismo modo, entonces habrá algunas personas, por ejemplo, aquellas que tengan el Sol o la Luna o el ascendente en Aries o Libra, que efectivamente puedan vivir alguna cuestión de este eclipse en términos pues, de cambios o giros biográficos destacados, ¿no? Es decir, que cuando pasen los años recuerden este momento como decir, ese fue el momento en que mi vida cambió. Habrá personas para las que efectivamente este eclipse actúe como un catalizador en este sentido, pero generalmente lo que cabe esperar es que vivamos este día del eclipse con tranquilidad, con normalidad, y que veamos efectivamente sus consecuencias en un plazo más largo, especialmente porque además este es un eclipse que va a pedir una cierta paciencia en el sentido de que su regente Marte está en conjunción con Saturno. Entonces hay algo con este eclipse que siembra una inquietud o un disconfort que poco a poco nos va a ir inspirando también para abrir camino en otros sentidos diferentes a los que habíamos estado siguiendo. Y es que al fin y al cabo un eclipse representa esto en astrología, es un punto de inflexión que marca un giro en el curso previo de las cosas. Es esto, ¿no? Pensemos que un eclipse consiste en que una de las luminarias de la que esperábamos luz se apaga momentáneamente, ¿no? O por lo menos desaparece momentáneamente o se oscurece, y esto cambia, digamos, ese curso previsible de las horas de luz que normalmente solemos disfrutar. Entonces, esto tiene que ver con ese apagón y ese reseteo, ese reinicio de alguna cosa, y por tanto, en este reinicio, pues también cabe la oportunidad de implementar algún cambio importante, ¿no? Entonces, los eclipses son oportunidades para dar un giro a ciertas cosas, pero por lo general sus efectos se contemplan también en un plazo más o menos medio o largo. Además de que ya de por sí un eclipse de sol normalmente tiene una repercusión muy evidente en los 6 meses siguientes, porque un eclipse de sol no deja de ser una luna nueva, es una conjunción de la luna y del sol, entonces es un momento semilla también en donde estamos luego pues trabajando ese proceso que se abre por 6 meses, ¿no? Dentro de 6 meses, de hecho, vamos a tener una luna llena en Aries, que esta no va a estar eclipsada, que se va a dar en torno a la mitad de octubre, que es una luna llena en Aries que va a ser también bastante tensionante y se va a sentir un poco como un eclipse, a pesar de que no lo sea, ¿no? Porque ya está esa luna alejada de ese nodo norte, ¿no? Sabéis que los eclipses se forman cuando las lunaciones coinciden a menos de 15 grados de distancia con los nodos. Entonces, en este caso, la luna llena en Aries que vamos a tener en octubre del 2024 ya va a estar suficientemente distanciada del nodo norte como para, pues que no es un eclipse, ¿no? Entonces, a pesar de esto, también pues va a ser una lunación bastante tensionada, ¿no? Entonces, digamos que algo de lo que está empezando a cocinarse ahora, en abril del 2024, terminará por mostrar también ciertas tensiones o ciertas brechas o ciertas rupturas de cosas previas ya para octubre, que sabéis que además pues es otra temporada de eclipses en torno a septiembre y octubre, entonces veremos desarrollarse algunos temas que se abren ahora en esas fechas, ¿no? Así que bueno, vamos a tener tiempo
para reaccionar, para procesar, para desarrollar nuestros procesos, como siempre ocurre con los tránsitos astrológicos, ¿no? Entonces ahora estamos iniciando un proceso, digamos, pero en realidad al tratarse de un proceso enmarcado en un historial de eclipses, es un proceso que va más allá de lo que podría suponer cualquier luna nueva habitual, ¿no? La luna nueva normalmente tiene una repercusión muy evidente de 6 meses, como hemos visto. Esto también sucede con este eclipse, pero más allá de esto, un eclipse de sol siempre tiene también una repercusión que se deja sentir por lo menos por todo un año, ¿no? Que es un ciclo solar completo. Y en este caso, además, este eclipse va a ser el segundo de 3 eclipses que vamos a tener en total en el signo de Aries. Ya tuvimos un eclipse de sol en el grado 29 de Aries. Eso sucedió el 20 de abril del 2023. En 2023, en abril, tuvimos un primer eclipse de sol en Aries. Tratad de recordar qué se movía para vosotras en aquellas fechas. ¿Qué cosas estabais reflexionando, estabais pensando? ¿Qué inquietudes, qué iniciativas nacían de vosotras? ¿Qué estaba pasando en la forma en que gestionabais los asuntos de vuestra casa Aries? Porque indudablemente lo que va a estar tocando este eclipse que tenemos ahora es algo que ya nos ha hecho algún tilín, ya ha hecho un poco de ruido el año anterior. Entonces, observad un poco en esa retrospectiva qué estaba pasando entonces, ¿no? En torno al 20 de abril del 2023 en vuestra casa Aries, porque eso seguramente sea bastante revelador y sea pues una referencia súper valiosa para cada una, para saber exactamente qué tipo de temas nos toca a cada una en particular, ¿no? Por eso siempre en astrología mirar atrás es muy fructífero, ¿no? Porque nos permite ir haciendo pues referencias personales, ¿no? De qué activa para mí en concreto esto, ¿no? Cuando hay algo que sucede en esta zona de mi carta, ¿qué ocurre, no? Bueno, pues esa es una pista fundamental para saber cómo nos afecta este eclipse. ¿Qué estaba haciendo yo en torno al 20 de abril del 2023? ¿Qué tipo de cosas se me estaban moviendo, no? Y luego, aparte de este eclipse que tenemos ahora, el 8 de abril del 2024, que es como una especie de desarrollo o de nudo de esta historia que ya empezábamos el año anterior, pues es de esperar que estemos desarrollando algo importante, un núcleo de esta historia que finalmente tenga también un punto de desenlace o un último empujón o un último capítulo ya en 2025, porque el 29 de marzo del 2025 vamos a tener un tercer y último eclipse de sol también en Aries. Y este eclipse se va a dar en el grado 9 de Aries. Dependiendo de cómo tengáis la configuración de casas en vuestra carta astral, es posible también que estos eclipses caigan en casas diferentes, porque si os fijáis, el eclipse de 2023 y el que tenemos ahora en 2024 caen en la segunda mitad de Aries, mientras que el tercer y último eclipse que vamos a tener en Aries en 2025 cae ya en la primera mitad, en el grado 9. Entonces también esto puede orientaros para saber cómo os afecta. Mirad en vuestra carta qué casas están activadas por estos eclipses, porque también podría suceder que una historia que comienza con los 2 primeros eclipses en Aries en una casa de vuestra carta astral termina por suscitar una iniciativa mayor en 2025 en la casa en la que os caería ese último eclipse en Aries, ¿no? Entonces esto también puede ayudar un poco a tejer este puzzle. Espero que no os haya sonado todo demasiado técnico, simplemente siento que cada vez que hay un eclipse importante como este, las astrólogas y astrólogos sostuvimos a interpretaciones y pienso que los eclipses tienen una cualidad particular, no podemos tratarlos siempre como cualquier lunación normal, ¿no? En el sentido de que con los eclipses hay siempre un punto de misterio o un punto de inestabilidad que normalmente precisa de una observación activa más que de una interpretación cerrada. Entonces, con un eclipse como este, pienso que lo que mejor nos va a servir
para identificar qué nos moviliza es primero mirar esas referencias previas de qué estuvo pasando en el eclipse anterior en Aries. Segundo, observar de una forma muy honesta también qué es lo que nos está pasando en esa zona de nuestra carta donde cae este grado 19 de Aries. Y finalmente, pues también observar un poco qué cosas se mueven en nuestro entorno, qué cosas toman contacto con nuestra experiencia, ¿no? En torno a esos días del eclipse, porque esto pues también nos va a ayudar a ubicar bastante esas temáticas, ¿no? Y luego pues también tener en cuenta que los eclipses normalmente, puesto que son lunaciones, afectan de una manera muy clara a nuestro estado de ánimo. Entonces van a ser días también para tener paciencia. No sería extraño que hubiera mucha inestabilidad, que es algo que también me habéis comentado muchas personas, algo que yo también siento muchas veces, ¿no? Que con este eclipse en Aries, estos días previos, hay como subidones de motivación y de energía, seguidos de bajones algo inexplicables, ¿no? Es como que hay subidas y bajadas muy evidentes, ¿no? Esto tiene que ver con los eclipses, que son inestables, como os decía, entonces teneos paciencia, no os forcéis, a pesar de que Marte yendo hacia esa conjunción con Saturno es muy de forzar la máquina, de forzar las cosas, ¿no? Es un clima como de obligación lo que hay. A pesar de esto, serían días para también ser compasivas con nosotras mismas, con lo que sentimos, tratar de sostenernos también en esos altibajos y tratar de tener paciencia, ¿no? También si estáis viviendo emociones muy intensas, cosas que se sienten extremas, pensad también que seguramente a medida que vayamos saliendo de la temporada de eclipses, todo esto se pueda temperar. Pero también otra cosa que quería comentaros, porque he visto como muchos comentarios al respecto, ¿no? Es que por mucho que podamos asociar un estado anímico o emocional a una temporada de eclipses o que Mercurio esté retro o lo que fuera, a pesar de que podamos vincular a este lenguaje astrológico con ese tipo de vivencias, no porque exista este vínculo con esta referencia astrológica quiere decir que tengamos que esperar a que pase y ya está, ¿no? Es decir, si tenemos emociones intensas o si tenemos sensaciones que son difíciles de gestionar, siempre es muy importante pedir ayuda si es necesario o es muy importante cuidarnos y atendernos, ¿no? No porque exista una explicación astrológica, digamos, tenemos que dejar de hacernos cargo, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque sí es verdad que a lo mejor saber que hay una tendencia en este momento dado a que se den ciertos estados como más intensos o más incómodos, pues eso nos puede ayudar un poco a aceptar lo que sentimos y a gestionarlo con paciencia, pero eso luego pues no nos exime, ¿no? digamos, de esa responsabilidad con nuestras propias emociones de cuidarnos como es debido, ¿no? Lo comento simplemente porque he leído un par de cosas que me han dejado un poco preocupada en este sentido, de decir, bueno, estoy deprimida, pero es solo el eclipse, ¿no? No, si estás deprimida vas a tener que cuidarte de esa depresión, haya o no un eclipse, ¿no? Entonces lo comento simplemente porque es un momento que puede revelar también estados emocionales internos que son un tanto pesados, ¿no? Difíciles de mover, y en este caso creo que es importante tomarlos con la seriedad y la responsabilidad que requieren, como siempre en la vida, ¿no? Entonces, bueno. Ha hablado un poquito esto, ¿no? Que a lo mejor es como más técnico o más pues de cómo vivir el eclipse. Vamos a entrar ya en detalles más astrológicos, ¿no? En detalles más propios de lo que es este momento. Bueno, sabéis que este eclipse del 8 de abril es un eclipse de luna nueva, con lo cual se trata de una alineación de la luna, la tierra y el sol, de modo que pues la luna, que va a estar además en su perigeo, que bueno, la luna está muy cerquita de la Tierra en el momento de este eclipse, entonces la vamos a ver más grande, el disco lunar va a ocupar como más superficie en el cielo, ¿no? A ojo desnudo, y esto ocasiona que la luna, al interponerse entre la Tierra y el Sol, va a ocultar al Sol completamente. Entonces es un eclipse total
de Sol. Además de que también el Sol va a estar ocultándose muy, muy cerquita de ese punto matemático marcado en el firmamento que corresponde al nodo norte. Entonces, es un eclipse de luna nueva sobre el nodo norte con la luna en su perigeo, entonces el Sol se va a ocultar completamente, ¿no? Eh, hay habitualmente al menos 4 eclipses al año, pero no todos ellos son totales. Entonces, cuando tenemos un eclipse total como este, normalmente podemos esperar también que sea un eclipse que se manifiesta con una mayor claridad o con una mayor precisión o con una mayor contundencia. Entonces, es un eclipse que en general va a sacarnos de dudas en muchas cuestiones que previamente habían estado sostenidas con alfileres o que habían sido ambiguas, ¿no? El carácter de Marte como regente de este eclipse en Piscis y acercándose a Saturno también perfila esta idea de que es un eclipse que nos va a sacar de dudas, nos va a sacar de ambigüedades, nos va a sacar de esos espacios que estaban bañados por el moho, la latencia, la negligencia o la espera para hacer algo que nos permita reaccionar, salir a flote en alguna situación que había sido ambigua y salir, por tanto, de dudas, ¿no? Es un eclipse muy esclarecedor, aunque en el momento mismo de estos días de eclipse lo que sintamos sobre todo sea esa incomodidad previa a esa fuerza que va a salir de nosotras para romper en una situación algo más ambigua, algo más latente, ¿no? Y así pues elaborar una respuesta o una reacción, ¿no? Es un eclipse muy reactivo. También es un eclipse que reacciona de alguna manera a algo que ya veníamos sintiendo, que veníamos preparando las 2 semanas anteriores de ese eclipse en Libra que tuvimos 2 semanas atrás. Entonces, en el eclipse en Libra del 25 de marzo ya vimos, comprendimos muchas cosas. Fue un eclipse de luna, con lo cual vimos acabar alguna situación o vimos cerrarse algo o percibimos alguna cuestión como obsoleta o como caduca. Y estas semanas que hemos tenido en medio para procesar o para digerir todo esto que nos vino ya del eclipse anterior, tiende ahora a transformarse con este eclipse de Sol en Aries en un espíritu reactivo, ¿no? De decir, bueno, si hasta aquí hemos llegado, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué es lo que necesito hacer para responder a esta situación que fue incómoda o que fue dolorosa o que fue un poco espinosa, ¿no? De hecho, vemos que algo que destaca en este eclipse es que precisamente se da en conjunción exacta del mismo grado, en el mismo minuto con Quirón. Entonces, claramente es un eclipse que habla de nuestra necesidad de hacer algo con una herida o con una incomodidad o con una pasividad reciente que ya nos pasa factura, ¿no? No podemos seguir haciendo la vista gorda con algún tema que es delicado o que requiere tacto o que ya ha llegado a un sobrecalentamiento tal que nos está carcomiendo, ¿no? Entonces es un eclipse un tanto reactivo. Puesto que es un eclipse de luna nueva sobre el nodo norte, tiene que ver con inicios, tiene que ver con comienzos, con iniciativas. Y además también se da en Aries, que es el signo de los primeros contactos con ciertas experiencias. Es un signo pionero. En este momento también vemos que hay un stellium en el signo de Aries. Tenemos no solamente al Sol, a la Luna y a Quirón en el signo de Aries, sino que también tenemos a Mercurio retrógrado, que entró retro unos días antes de este eclipse, y también tenemos a Venus en Aries, que entró unos días antes también de este eclipse en este signo, ¿no? Entonces, vemos cómo tenemos un stellium bastante importante en esta zona de Aries. Eso es mucha energía cardinal, es mucha energía personal también, que es interesante porque, como hemos visto en las lunaciones anteriores de estos últimos meses, hemos tenido un comienzo de año con una energía social y transpersonal muy, muy destacada, y ahora por fin tenemos una acumulación de planetas importantes en una zona muy personal, en la zona de Aries, que tiene que ver con el yo deseo, con el yo quiero o yo necesito hacer. Entonces, esto tiene que ver con que de alguna forma encarnamos un deseo o una pulsión o un pulso vital que nos mueve hacia alguna cosa, ¿no? Aries es un signo cardinal, es el primer signo, tenemos una luna
luna nueva eclipsada, que es muy potente, tenemos al nodo norte, tenemos a este primer signo y tenemos a este stellium que está marcando una energía súper personal. Entonces, este es claramente un momento para que cada una tome su machete y se abra paso a través de la maleza para abrir un camino que no existía antes. Además, con las luminarias en conjunción exacta a Quirón, esto tiene también una cualidad de hacer algo que siempre habíamos deseado, pero no habíamos podido realizar o no habíamos sabido realizar. Y también con Mercurio retrógrado tan cerca de este eclipse y con Quirón también tan involucrado con las luminarias, podría suceder también que en estos nuevos comienzos, en estos inicios tan potentes, tan poderosos que marca este eclipse, también haya un sabor a algo que ya nos resuena, a algo que ya hemos más o menos paladeado, algo que hemos estado a punto de hacer, pero no hemos realizado como habíamos querido exactamente. Entonces, hay algo de nuevos comienzos en los que resuena también un pasado o resuena una memoria en esto que estamos deseando emprender o esto que estamos iniciando. Entonces, esto es claramente un momento para resarcirnos de alguna cuestión importante que quedó pendiente o que quedó latente. Y aquí es donde vamos a esa zona Piscis, donde se encuentra Marte, que es el regente de este eclipse. Curiosamente, además, también como apunte, en todos los eclipses que tenemos en Aries, que todos son eclipses de Sol, vamos a tener a Marte, que es su regente, en signos de agua. Entonces, ya en el eclipse de 2023 teníamos a Marte en Cáncer, ahora tenemos a Marte en Piscis y finalmente tendremos también a Marte en Cáncer en el último eclipse en Aries. Entonces, Marte en signos de agua tiene que ver con una iniciativa o un deseo que nace de una sensibilidad muy sutil, nace de una emoción, nace de un estado anímico que no siempre es fácil analizar intelectualmente o que no siempre es fácil verbalizar intelectualmente. Es decir, estamos teniendo deseos o impulsos en este momento que se escapan un poco a lo que podríamos verbalizar o lo que podríamos explicar. Es un poco complicado expresar de dónde nace este impulso que estamos sintiendo o esta vitalidad que pugna por expresarse. Es como si se estuviera encendiendo un fuego de intención que arropamos, que todavía se siente delicado, que todavía se siente frágil, pero es un fuego de intención que, a pesar de que no sabemos demasiado bien dónde está prendiendo o de qué manera está alimentándose, es un fuego que crece y que en los próximos meses nos va a impulsar de una forma especialmente fuerte, ¿no? Vemos que además Marte aproximándose a Saturno en Piscis, ya que Marte es el regente, esto es un emblema súper importante, ¿no?, del clima astral de este eclipse. Marte aproximándose a Saturno en Piscis tiene que ver con asumir las consecuencias a largo plazo de eso que estamos deseando, pero también tiene que ver con hacer un esfuerzo muy importante por sostener, parapetar, proteger, que también es un tema de Saturno. Saturno, a pesar de sus múltiples significados, también es un planeta que tiene mucho que ver con la protección, ¿no? Tiene que ver con las corazas, con las murallas. Entonces, Marte aproximándose a Saturno en Piscis es casi como si hiciéramos un esfuerzo muy sostenido en el tiempo, un esfuerzo muy disciplinado, con una alta dosis de autocontrol también, que es un tema propio de las conjunciones Marte-Saturno, por proteger ese deseo. De hecho, aquí también podríamos aunar esta cualidad tan fogosa de Marte, esta cualidad tan fogosa de este stellium en Aries, con ese clima más acuático, más marino, más vaporoso del signo de Piscis, donde se encuentra este regente del eclipse, ¿no?, donde se encuentra Marte. Saturno en Piscis podríamos pensarlo como una montaña bañada en la humedad y el moho y las nubes y los helechos, ¿no? Una montaña como muy alta en donde podemos asentarnos a ver las nubes pasar, a contemplar la vida, ¿no?
Saturno en Piscis tiene un punto de renuncia a todo aquello que es anecdótico, tiene un punto de asumir privaciones que nos permitan conectar también con un cierto autocontrol o con una disciplina que realmente tiene un significado para nosotras o desde la que vamos a poder dominar con una alta maestría ciertas cosas que hasta el momento no habíamos atendido, ¿no? Saturno en Piscis tiene este punto de mucho trabajo comprometido con nuestro propio interior o con nuestras propias emociones, mucho trabajo de reestructurar también respuestas emocionales, trabajar con la memoria, trabajar con nuestra propia historia personal para poder saldar deudas pendientes que habían quedado desatendidas también, ¿no? Piscis, como último signo del zodiaco, tiene que ver con cosas que habían quedado pendientes. Entonces, Saturno en Piscis también tiene un punto así, ¿no? Como de trabajar a lo largo de varios años. Sabéis que Saturno entró en Piscis en marzo del 2023 y todavía se va a quedar ahí hasta 2026, aunque ya en 2025 hará algunos pinitos en Aries. Saturno va a entrar en Aries ya en 2025 en algunos momentos, junto con Neptuno, ¿no? Eso también será otro tema del que hablaremos en el próximo eclipse en Aries, que vendrá un poco aparejado a esta atmósfera, ¿no? Pero en principio, Saturno en Piscis pues habla de varios años en que estamos trabajando en esa zona de nuestra carta y estamos trabajando precisamente con todas esas emociones que han quedado en el tintero. Estamos trabajando con cosas que venían siendo ambiguas, que requieren de asumir una cierta definición, poner ciertos límites, ¿no? Saturno en Piscis nos está diciendo que efectivamente hay cosas que no podemos encerrar dentro de unos límites o que no podemos parapetar dentro de los contornos cotidianos de la realidad de las cosas, pero que sin embargo también requieren de una aproximación pues un poco más clara o un poco más ordenada de la que habíamos estado teniendo antes. Entonces Saturno siempre ahí donde está apela a nuestro sentido de responsabilidad y a nuestro sentido de límites, y de alguna manera Marte aproximándose a Saturno en el momento de este eclipse tiene que ver también con ese deseo de sostener nuestras intenciones dentro de unos márgenes que son convenientes en el largo plazo, a pesar de que en el presente estemos sembradas de dudas, o a pesar de que en el presente sea un poco complejo prever exactamente hacia dónde va ese esfuerzo o esa disciplina que estamos empezando a desarrollar, ¿no? Si, por ejemplo, os atrae el universo artístico, musical, espiritual, si os atrae el yoga, si tenéis alguna práctica física asociada con la danza o con el yoga o con la energía del cuerpo y cómo esto nos inspira o cómo esto expresa algo creativamente o cómo podemos establecer un contacto casi meditativo a través de ciertos movimientos, ¿no? O si os gusta la natación, es decir, todo lo que tenga que ver con artes, inspiración, música, deportes acuáticos, todo lo que tenga que ver también con yoga, relación de cuerpo-espíritu, digamos, también depende mucho de las creencias de cada cual, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con este tipo de cuestiones podría también experimentar un punto de inflexión, un subidón también en este momento, porque va a ser un momento en el que vamos a necesitar encontrar un nuevo puente para hacer esa conexión entre lo que sentimos y lo que hacemos, y también entre el cuerpo y el universo interno. Entonces, habrá ganas de materializar de una forma tangible, que es un tema propio de Saturno en Piscis, algo que nos ilusiona o algo que soñamos. Entonces, este es un eclipse en el que no vamos a aceptar más ninguna renuncia o ninguna carencia en nuestros deseos más esenciales. No vamos a aceptar más renunciar a algo que soñamos o a algo que estamos sintiendo que debemos hacer. Y vamos a estar un poco más abiertas, digamos, en este momento a comprometernos realmente para poner toda la carne en el asador en eso que hace falta hacer, en eso que debemos hacer. Marte y Saturno unidos es esto, ¿no? Yo tengo que hacer esto, yo debo hacer esto. Entonces vamos a estar más dispuestas a comprometernos en el largo plazo con eso que soñamos o con eso que deseamos. Incluso si se trata de un deseo
que no supimos o no pudimos realizar en el pasado, o incluso si se trata de algo que parece imposible o que parece muy cansado o que se nos hace muy cuesta arriba. También es esto, ¿no? Este eclipse yo creo que nos confronta, puesto que está activando a Quirón y ese Marte está unido a Saturno, nos confronta con esta incomodidad o esta dificultad de que a veces tenemos esos deseos que son muy potentes, pero que no son deseos que necesariamente vayamos a experimentar a través del placer. Podemos tener deseos que van a requerir de un alto esfuerzo, que sabemos que van a ser buenos a largo plazo o que sabemos que van a corresponder con algo que imaginamos como beneficioso en el largo plazo, pero que sin embargo en el presente es como que se nos hace cuesta arriba o no nos apetece demasiado, ¿no? Es decir, yo puedo tener el sueño de ser una bailarina, por ejemplo, que es un tema que encajaría mucho con Marte-Saturno en Piscis, pero obviamente eso no se va a dar simplemente porque yo quiero ser una bailarina, ¿no? Voy a tener que trabajar en ello y voy a tener que tener una disciplina muy exigente para prepararme físicamente y para prepararme emocionalmente para todo lo que conlleva esa disciplina, ¿no? Entonces, es un eclipse que trae un poco este clima, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tipo de faltas de confianza o qué frustraciones o qué desmotivaciones hicieron que en el pasado tú abandonaras esa lucha o esa disciplina para acercarte a eso que sueñas o eso que quieres construir? Entonces, es un eclipse un poco afilado, un poco agridulce en este sentido, ¿no? De decir, bueno, puedes hacerlo de nuevo, puedes intentarlo otra vez. Tienes esta oportunidad de volver a emprender este camino que a lo mejor abandonaste o que no te funcionó en el pasado, pero con esta reflexión que introduce también Mercurio retro en Aries, ¿no? De decir, bueno, ¿qué cosas te desmotivaron en el pasado? ¿Qué cosas te hicieron abandonar la batalla? ¿O qué cosas te hicieron abandonar la lucha? ¿O qué cosas te hicieron ceder tu lugar de decisión en el pasado? Porque también Quirón en Aries tiene que ver con esto, ¿no? Cuando no... Cuando ese puente para realizar nuestro deseo se ve interrumpido o directamente renunciamos, ¿no?, a ciertos deseos para no levantar asperezas o porque tenemos otras cosas de las que encargarnos que son más prioritarias, ¿no? Y cada cual pues tendrá su motivo, ¿no? Pero cuando no realizamos un deseo y queda esa espina clavada, ¿no?, porque es un deseo realmente importante, que es algo que indica, ¿no?, ese Quirón en Aries, digamos, esos deseos no realizados que quedan como enquistados o quedan como una herida, ¿no? Es la herida de aquello que no hicimos o aquello que dejamos de hacer a pesar de que deseábamos hacerlo, ¿no? Entonces hay miles de motivos por los que las personas no realizamos deseos, ¿no? Pero en principio Mercurio retro, unido también a este Quirón, habla de esto, ¿no? Esta reflexión de ¿cuál es el peso también de las batallas perdidas del pasado a la hora de emprender un nuevo camino, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el peso de la memoria o cuál es el peso de la frustración reciente que nos traba un poco los pies cuando intentamos caminar por un lugar nuevo, ¿no? Entonces, es un eclipse curioso porque habla de grandes inicios, pero habla también de los ecos, la reverberación del pasado en ese momento que estamos emprendiendo algo nuevo. Entonces, también podría ser un eclipse para intentar reparar heridas pasadas o heridas recientes o trabajarlas internamente, precisamente para preparar ese terreno para algo nuevo que queremos realizar, ¿no? Entonces podría ser para muchas personas un eclipse que marcara el inicio de algo profundamente deseado, a lo que ya se habían hecho la idea, pues que habían renunciado, ¿no? Y de repente hay como ese fuego interno que dice, no, vamos a hacerlo de nuevo, o vamos a hacerlo mejor, o vamos a hacerlo del todo, ¿no? Entonces, hay algo que escapa a lo que se puede explicar de este eclipse, que me parece muy interesante, y es que hay algo muy físico, muy del cuerpo también, que tiene que ver con la vitalidad, que de hecho es un tema que también representa el Sol, ¿no? En un eclipse de Sol, el Sol se opaca, el Sol desaparece, el Sol se oscurece, ¿no?
Entonces, también es de esperar que el Sol como arquetipo y todo lo que representa, además, el Sol se exalta en el signo de Aries. Entonces, lo miremos por donde lo miremos, es un súper eclipse de Sol en Aries, ¿no? Entonces, el Sol tiene que ver con la identidad. ¿Qué es eso en lo que nosotras nos sentimos representadas? ¿Dónde nos buscamos? ¿En qué experiencias? ¿Cómo nos vemos a nosotras mismas? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo nos vinculamos con las experiencias? Tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo el Sol es vitalidad, es confianza. Entonces, es como un momento para resetear también las desconfianzas que podamos tener y para resetear también la forma en que nos vemos a nosotras mismas. Entonces, es un momento para salir de latencias. Y esto del Sol que desaparece y vuelve a aparecer con una nueva luz, se siente bastante como un renacimiento del Sol, ¿no? Entonces, es como un renacimiento identitario, que obviamente no va a afectar a todo el mundo por igual, ¿no? O también un reseteo en esas personas que ostentan la visibilidad o la centralidad o el protagonismo en una historia, ¿no? Entonces también, obviamente, un eclipse de Sol en Aries, incluso a nivel de astrología mundial, tendría que ver también con, tal vez, en este caso, el retorno de alguna figura visible que en el pasado no pudo realizar plenamente su cometido y de repente tiene como otra oportunidad. Eso me hace pensar que el eclipse va a ser visible en Norteamérica especialmente. Sabéis que los lugares donde los eclipses son visibles generalmente experimentan de una forma más clara sus efectos o su influencia. Y los eclipses tienen un alto impacto a nivel político y a nivel mundial. Entonces, en principio, un eclipse de Sol en Aries, viéndose en Norteamérica, creo que habla claramente pues de esa influencia en las elecciones de Estados Unidos y un cambio de liderazgo tal vez o algún tema que se asocie, ¿no? a esa cabeza visible. Pero más allá de esto también, todos esos entornos en los que hay un protagonismo o una mayor visibilidad de alguna persona o entornos que están marcados por el liderazgo o la referencia de alguna persona que se toma como una referencia, ¿no? O como un punto central o un pilar conceptual en torno al que se desarrolla algo, ¿no? Es decir, que también incluso con Marte en conjunción a Saturno, pues hay incluso, ¿no? disciplinas del conocimiento que se construyen enteramente encima de el trabajo o el legado de alguna persona pionera. Bueno, pues este eclipse de alguna forma viene a cuestionar un poco esos fundamentos basados en personalismos, a cambiar un poco los métodos o las formas o el punto de mira o el punto focal. Entonces, es un eclipse que tiende mucho a cambios de rostros visibles, ¿no? Ahí donde había habido una protagonista, pues de repente puede nacer otra, ¿no? Entonces, esto supondrá que habrá muchas personas que gozaban de una cierta atención o de una cierta centralidad, que seguramente vean menguada un poco su influencia, mientras que otras personas que a lo mejor estaban un tanto más al margen o que habían estado esperando este momento, pues de repente pueden experimentar un subidón, ¿no? Y ser más visibles o más reconocidas por algún motivo. Entonces, hay cambios en este estilo, ¿no? También podríamos pensar que, claro, Aries es el signo de la competitividad, entonces un eclipse de Sol en Aries tiene que ver también con esto, ¿no? Cuando hay un conflicto o cuando hay un lugar disputado, ¿quién lo va a ocupar? ¿Quién va a ocupar ese espacio preeminente o quién va a ocupar ese espacio de liderazgo, ¿no? Entonces, es un eclipse que tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Incluso podríamos pensar, ya que el primer eclipse que tuvimos en Aries se dio en cuadratura a Plutón, podríamos pensar que incluso podría haber relaciones de poder que tengan que ver con el liderazgo o la influencia de unas personas sobre otras, ¿no? Hay algo que nos hace, pienso yo, dar una vuelta a términos de desigualdades, roles que cada cual ocupa en un espacio y cuál es el espacio de decisión o cuál es el espacio vital o el espacio existencial, que también es algo muy propio de Aries, ¿no?
de cada persona, ¿no? Hasta qué punto cada una de nosotras es agente en su propia vida, ¿no? Hasta qué punto tenemos agencia para tomar nuestras propias decisiones o para hacer lo que deseamos hacer. Hasta qué punto nos vemos condicionadas, ¿no? Y aquí también emerge otra historia propia de Marte-Saturno, y es que Marte, yendo a hacer esa conjunción a Saturno, tiene que ver también con todos esos condicionantes circunstanciales que a veces se sienten como un corset de responsabilidades que nos impide hacer aquello que deseamos, ¿no? Tiene que ver un poco con esta energía de hacer de tripas corazón, porque debemos hacer algo que es conveniente, a pesar de que no corresponda exactamente con lo que soñamos o con lo que nos apetece, ¿no? Entonces también aquí estaremos seguramente confrontando una dosis alta de frustración que viene de una sobrecarga de responsabilidad o una sobrecarga de condicionantes que nos vienen dados de la zona intermedia de Piscis en nuestra carta astral. Mirad en qué casa os cae esa zona, porque ahí en esa zona intermedia de Piscis, que es donde se van a unir Marte y Saturno, esa semana del eclipse, es donde seguramente estéis sintiendo ahora mismo pues una carga muy pesada, ¿no? Es una carga sobre todo en un sentido de responsabilidad, de disciplina, algo que requiere de tiempos como más marcados o de gestionar los espacios de una forma más marcada, ¿no? Y también es posible que esa zona de vuestra carta, esa zona Piscis, en general os esté dando bastante trabajo y que esto se sienta a veces también un poco limitante, ¿no? Entonces también sería el momento de este eclipse, pues sería un momento muy bueno para contemplar todo eso que nos condiciona, preguntarnos de nuevo por qué asumimos esas responsabilidades de atender a todos esos condicionantes, ¿no? Y hacer un poco un baremo, una vez más, ¿no? De qué es lo que realmente nos conviene o no sostener, ¿no? A veces, por sostener algo que veníamos trayendo de atrás, no tenemos disponibilidad para hacer cosas nuevas. Entonces también con Marte en conjunción a Saturno hay claramente un mensaje en este eclipse de, bueno, ¿dónde pones tu atención? ¿Dónde pones tu tiempo? Porque de esto depende también abrir o no un espacio en el que tú goces de esa disponibilidad para poder hacer esto que quieres hacer o esto que quieres comenzar, ¿no? Entonces aquí también se trata como de asumir esa responsabilidad de organizarnos nosotras mismas en torno a ciertas prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ubicar en ese espacio de las prioridades? Porque aquí claramente con Marte en conjunción con Saturno también se trata de esto, ¿no? ¿Qué va a ser prioritario? ¿Qué es lo que voy a poner primero en mi lista de cosas que tengo que hacer o que quiero hacer, ¿no? Entonces, esto se trata también tal vez de la posibilidad de reorganizar esas prioridades y de, por tanto, pues abrir nosotras mismas un espacio de disponibilidad para poder hacer eso que deseamos y que a lo mejor llevamos deseando mucho tiempo y no hemos sabido cómo, ¿no? Esto también podría hacernos sentir, y no hay que pasarlo por alto, nos podría hacer sentir muy presionadas. Saturno en conjunción con Marte a menudo trae también esto, ¿no? Que nos sentimos presionadas a hacer ya grandes compromisos o grandes concesiones para seguir esto que es prioritario, ¿no? Entonces eso podría llevar también a que ejecutemos un plan que consideramos conveniente, pero que lo ejecutemos un poco un poco forzadamente, ¿no? Entonces también aquí habrá que entender pues que para realizar esto que estamos intentando empezar es preciso tener tiempo, tener paciencia y también considerar que hay pues tiempos de preparación, tiempos de acción y que no todo el tiempo vamos a estar avanzando de forma progresiva y lineal como a lo mejor podamos planear intelectualmente. De hecho, Marte y Saturno se unen cada 2 años. Ahora se unen el 10 de abril, solamente 2 días después de este eclipse, pero es curioso, ¿no? Porque la última vez que Marte y Saturno se juntaron fue en 2022. En ese momento, en abril del 2022, se juntaron en Acuario, que es donde Saturno se encontraba pues, muy a gusto, porque es su signo. Y también, curiosamente, la próxima conjunción de Marte y Saturno ya va a ser en Aries en 2026,
que también es un signo en el que Marte está muy a gusto, ¿no? Entonces, tanto en 2022 como en 2026, Marte y Saturno se juntan en signos que les vienen pues bastante bien. Pero la conjunción que tenemos ahora en Piscis, que es donde tanto Marte como Saturno se sienten bastante perdidos en Piscis, creo que es desafiante, ¿no? Precisamente porque esta conjunción que tenemos ahora de Marte y Saturno en Piscis tiene que ver con muchísimo deseo de emprender un camino que incluso pueda requerir compromiso, disciplina y demás, pero hay una expectativa de que este camino progrese de una forma pues que avanza, que es lineal, que digamos que siempre con Marte y Saturno tenemos esta idea de la escaladora que quiere ir hacia arriba, ¿no? Quiere ir pues, con el camino más óptimo para invertir el mínimo de energía posible y ascender lo máximo posible, ¿no? Es un poco esa lógica súper productiva, competitiva, volcada al éxito, ¿no? También es algo que seguramente requiera de reflexión en este momento, ¿no? ¿Qué tipo de imaginaciones piscianas tenemos, qué tipo de imágenes, referencias, etcétera, tenemos en cuanto a el éxito y lo que entendemos como un modelo de éxito, ¿no? Podría ser un momento también para preguntarnos hasta qué punto nos corresponden o no esas imágenes de éxito que habíamos estado construyendo. Habrá muchas personas que también se liberen de una carga muy pesada al liberarse también de ciertas presiones por cumplir ciertas expectativas sociales, ¿no? En base precisamente a esa reflexión en cuanto al éxito, ¿no? Pero bueno, digamos que, como os decía, tanto Marte como Saturno juntos tienen siempre este espíritu de ascender, ir en línea recta, optimizar, producir, en fin, ¿no? Entonces, claro, estando en Piscis, que es un signo en el que la energía no avanza de forma lineal, hay también un poco esta necesidad de reflexionar acerca de las expectativas de progreso que tenemos, ¿no? ¿Por qué tenemos esa idea de que tenemos que crecer todo el tiempo? ¿O por qué tenemos esa idea de que hay que avanzar todo el tiempo? Es decir, es un poco un momento en el que la brújula que seguimos no funciona como funciona convencionalmente. Y aquí vamos también a otro tema súper importante de este eclipse, del que aún no hemos hablado, pero que hablaremos más en breve, ¿no? Que se trata pues, de la conjunción de Júpiter y Urano, que ya está plenamente operativa en el momento de este eclipse, aunque sabéis que esta conjunción de Júpiter y Urano, que tiene carácter histórico, porque se da cada 13 y 14 años, se va a dar el 21 de abril, todavía queda. Pero lo interesante es que en este momento del eclipse, el eclipse se da en el grado 19 de Aries y Júpiter va a estar en el grado 19 de Tauro. Eso quiere decir que, aunque no sea evidente, el eclipse va a estar dibujando un semisextil a Júpiter. El semisextil es un tipo de aspecto en el que, bueno, percibimos ahí un proceso que se está formando, pero lo percibimos por el rabillo del ojo, no terminamos de verlo plenamente, ¿no? Es como algo que empezamos a sentir, tiene un saborcillo que empieza a notarse cada vez más, pero todavía no es consciente todavía se está formando, ¿no? Todavía no sabemos del todo hacia dónde va o en fin, ¿no? Entonces, claro, Júpiter es un planeta que tiene que ver precisamente con los planes, con la visión panorámica, tiene que ver con la comprensión, la integración. Entonces, este eclipse en semisextil a Júpiter, y además cuando Júpiter se está acercando a Urano, que Urano es el planeta que lo enrarece todo, ¿no? Puede generar una sensación de un cierto extrañamiento, una sensación de siento que me estoy dirigiendo a un nuevo lugar, pero no sé del todo todavía hacia dónde. Entonces, es un eclipse que trae mucha claridad en situaciones ambiguas, sobre todo en el sentido de esto que pensaba que era lo que yo quería, ya no lo quiero, o esto que pensaba que era lo que yo quería, no es exactamente eso en lo que voy a invertir todas mis energías, voy a cambiar un poco la hoja de ruta, pero todavía está todo en un grado muy incipiente. Es como que empezamos a sentir ese fueguito interno, ¿no? De algo que están haciendo, que empieza a motivarnos, que incrementa nuestra confianza, que incrementa nuestras ganas. Pero todavía no sabemos del todo verbalizar o explicar o definir, o no sabemos del todo
¿Cuál es esa imagen final de nuestras aspiraciones? Es como que estamos cambiando algo ahí, pero se siente todavía como una especie de llamada o latido o pulso interno que no está exento de misterio. También con Marta Empieces es esto, no está exento de misterio. Ese comienzo del eclipse es como un sentido interno nuevo de algo que queremos hacer o una nueva... Es que, claro, cuando empezamos a hablar así, pues podemos acabar usando como palabras muy elaborados, ¿no? Pero em, es como una sensación de una nueva vida, ¿no? Es una sensación, es algo muy básico, muy simple, casi animal. Es como si estuvieran haciendo un nuevo latido, un nuevo algo que está ahí chisporroteando. No sabemos muy bien de dónde nace, ¿no? Es algo precioso y es algo misterioso. ¿De dónde nace esta nueva vida, este nuevo impulso, ¿no? Que me saca de lo que era habitual o que me saca de lo que yo misma había previsto, ¿no? El nacimiento del deseo, este eclipse es el nacimiento del deseo. Es muy bello, pero todavía ese deseo no tiene tan claro cuál es esa dirección que va a tomar o en la que va a volcarse. Y esto viene representado por este semisextil de las luminarias a Júpiter, ¿no? Aún no vemos el panorama, aún no vemos cuál va a ser esa realidad que va a tomar todo esto, ¿no? Entonces hay un punto de misterio, hay un punto ciego, hay un punto de que a nivel de eso que sentimos, ese impulso que sentimos, o incluso a nivel físico, hay algo que está muy claro en cómo habitamos ciertas experiencias, como hay algo que está pugnando por tomar una nueva dirección, pero por ahora es algo que se está gestando, ¿no? Y que iremos descubriendo seguramente a medida que vaya pasando el tiempo, ¿no? Claro, también esta conjunción de Marte y Saturno que se da el 10 de abril de forma exacta antecede precisamente a que el 11-12 de abril, también en la semana del eclipse, vamos a tener al Sol y a Mercurio retrógrado uniéndose también en Aries. Entonces va a coincidir que vamos a tener en esta semana del eclipse, vamos a tener simultáneamente a Marte y a Saturno uniéndose de forma exacta y también vamos a tener de forma exacta a ese punto medio de la retrogradación de Mercurio, que sabéis que el punto medio de la retrogradación de Mercurio, que es cuando el Sol y Mercurio retro se juntan, es un momento muy especial porque es un momento en el que normalmente comprendemos o empezamos a comprender a través de alguna vivencia o a través de alguna anécdota qué es lo que trae para nosotras esta retrogradación de Mercurio. Y esto, en caso de esta semana que es tan espectacular con este eclipse y demás, también podría dar lugar a grandes date cuenta, grandes reconocimientos, grandes revelaciones internas, ¿no? También hay algo de repente vernos haciendo algo, ¿no? Seguir nuestro impulso y vernos haciendo algo que de repente nos hace entender, ¿no? Cuánto disfrutamos alguna cuestión o cuánto nos gustaría dar más espacio a ciertas experiencias en nuestra vida. Entonces, creo que el eclipse, sobre todo, es el momento en que se enciende esa llamita que empieza a chisporrotear, pero realmente ese calor o esa motivación o esa confianza o ese deseo de vivir, que al final también es un tema muy de Aries, que a veces intentamos buscarle la complejidad de las cosas y también esto es algo pues muy digno de mención y muy importante, ¿no? Ese deseo de vivir que tiene que ver con Aries, ¿no? Está ahí este deseo de vivir que nace o estas ganas de vivir que nacen con el eclipse. Es una sensación muy particular, pero luego a lo largo de esta semana vamos a ir viviendo también diferentes chasquidos que van a ir esclareciendo poco a poco también cuál es la dirección que va a ir tomando todo esto, ¿no? Y luego pues también recordar que todavía nos queda en octubre otra temporada de eclipses en la que también viviremos esta luna llena en Aries y luego también nos quedará aún otro último eclipse en Aries ya para finales de marzo del 2025, ¿no? Creo que este va a ser un eclipse muy interesante también para recuperar batallas perdidas
y para resarcirnos de viejas heridas o viejas negligencias, para hacer aquello que habíamos deseado hacer, pero no habíamos sabido cómo o no nos habíamos atrevido. Es un eclipse que nos lleva también a asumir la responsabilidad de ser valientes, de salir por nosotras mismas de espacios de latencia o espacios de constricción para hacer algo que realmente queremos hacer, ¿no? Entonces va a ser también un momento en el que vamos a aprender mucho acerca del deseo y acerca de nuestra motivación y de nuestra valentía para afrontar la vida con arrojo, ¿no? Que también es un poco el espíritu guerrero del signo de Aries, que va a estar muy presente. Y luego, pues también, simplemente como pincelada, si tenéis el Sol, la Luna o el ascendente en Libra o en Aries, o incluso en Cáncer y en Capricornio, este eclipse os afectará más, especialmente si tenéis planetas o cúspides entre el grado 17 y 21 de los signos cardinales, pues este eclipse os dinamizará bastante, os moverá de una forma bastante directa, incluso bastante rápida, porque estará este eclipse entonces activando por conjunción, si tenéis planetas en Aries, por oposición, si los tenéis en Libra, o cuadraturas, si los tenéis en Cáncer y en Capricornio. Entonces, estos aspectos tensos y dinámicos con puntos importantes de la carta pues pueden mover bastante, ¿no? Sobre todo esto, si tenéis algo entre los 17 y 21 de los signos cardinales. Si tenéis algo entre el 17 o 21 de Géminis o Acuario, por ejemplo, otros signos de aire que no sean Libra, pues podría haber también nuevas oportunidades para movilizar algo, ¿no? Porque el eclipse estaría en sextil a esos puntos en Géminis y en Acuario, entonces podría haber oportunidades para emprender nuevos caminos que podemos tomar o no, pero que son, digamos, prometedores o que por lo menos favorecen que demos salida, una nueva salida a algún tipo de inquietud, ¿no? Y luego, si tenéis algo entre el grado 17 y 21 de Sagitario y Leo, otros signos de fuego, ahí el eclipse os estaría afectando por trígono, entonces podría ser un eclipse que en general se sienta más o menos beneficioso, porque podría presentar como que ya es el momento de luchar una batalla o de vivir algo que más o menos se había intuido, se había estado formando, ¿no? Entonces es como ya el momento de hacer eso, digamos, para las personas que tengáis algo entre los grados 17, 21 de Leo y Sagitario, ¿no? Luego, obviamente, pues a cada persona esto le afectará de forma distinta, no es lo mismo un Sol en Aries que otro, eso depende mucho de la carta que tenga cada cual. También observad si el eclipse afecta a algún planeta de vuestra carta, observad también qué está pasando en las casas de vuestra carta que rija ese planeta. Eso puede ser un poquito técnico, pero por ejemplo, si el eclipse está afectando a mi luna natal, pues voy a mirar qué está pasando en la zona Cáncer, que es la zona que rige mi luna natal en mi carta, ¿no? O si, por ejemplo, el eclipse está afectando a mi Mercurio natal, pues voy a observar qué está pasando en las casas de mi carta en las que se encuentran los signos de Mercurio, que son Géminis y Virgo, y así sucesivamente, ¿no? De esta manera, bueno, podemos entretenernos muchísimo, ¿no? Con cada evento astrológico podemos estar horas y horas haciendo cábalas, ¿no? Intentando, pues, profundizar, que siempre es algo que es apasionante y con lo que se aprende un montón. Pero, bueno, aparte de esto, pues no olvidéis que tratándose de un eclipse, lo más importante es también ver cómo nos sentimos, de qué tenemos ganas, qué cosas pasan alrededor. Observar también en la experiencia es fundamental durante el eclipse, ¿no? Y luego también, como ya última pincelada que os dejo, nuevamente, ¿no? Es un eclipse muy potente para inicios y comienzos, pero no es un eclipse para temas de manifestaciones, rituales y demás. Es un eclipse muy inestable, es un eclipse con mucho punto ciego y además recordando que se está formando esta gran conjunción de Júpiter y Urano en semisextil al eclipse. Entonces, no es un eclipse para tomar decisiones súper vehementes y claras o hacer un ritual de... No, es decir, es un eclipse
de observación, de paciencia, porque es un eclipse que mira a largo plazo, no es algo que de forma inmediata vaya a mover las cosas, ¿no? Como deseamos. Entonces, también se trata de observar con calma, con paciencia, darle un ritmo humano y orgánico a las cosas, porque tampoco vamos a estar teniendo la gran revelación y el gran desarrollo personal cada 2 semanas, cada vez que hay una lunación. Entonces, eso también lo comento porque también a veces, bueno, he visto sobre todo desde el último eclipse en Libra que hay como mucho estrés con este tema de los eclipses. Entonces, vamos a vivirlos con calma, que esto pues está aquí para nosotras, ¿no? Al final. Y podemos decidir cómo queremos vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente estamos sembrando en este momento un reseteo, una regeneración, una revitalización importante en la zona de nuestra carta en la que cae ese grado 19 de Aries, y es algo que va a tener repercusiones en el largo plazo. Entonces es algo digno de observación, ¿no? Cómo sucede esta magia de que nace algo que antes no estaba ahí, en esa zona de nuestra carta, en ese escenario de vida, y cómo esto marca un punto de inflexión en nuestras expectativas a futuro, ¿no? Así que, bueno, espero que tengáis un eclipse sereno, una semana feliz, y nos vemos en redes como siempre. Gracias por escucharme y un abrazo gigante. Hasta luego.